Buenos días, mi nombre es José Delgado Vázquez y vamos a presentar aquí al maestro y licenciado Fernando Bernal Reyes. Vamos a hablar más que todo sobre lo que es el fútbol y qué es lo que pasa con los jugadores sonorenses, por qué no avanzan al fútbol profesional. Bueno, pues seguramente la respuesta tácita y tajante pues no es fácil, ¿no? Para empezar no es fácil, o sea, no avanzan o no llegan al profesionalismo porque definitivamente pues es un grupo de élite jugar fútbol profesional, pero el jugar cualquier deporte pues, a nivel profesional pues es un grupo de élite, ¿no? Que con un grado de dificultad bastante elevado. ¿Y por qué no juegan tantos aquí en Sonora? Pues primeramente considero porque no hay fútbol profesional, ¿no? O sea, es un factor que incide notablemente para que los jugadores de la localidad pues no lleguen al profesionalismo. El solo hecho de desplazarte 2.000 kilómetros o 1.500 kilómetros, estar lejos de tu familia, pues ya es un factor que influye, ¿no? Y otro aspecto puede ser porque no se visualiza la dimensión o lo trascendental que puede jugar fútbol profesional. A veces ni los mismos papás se dan cuenta de lo trascendente que pudiera ser y obviamente que el niño o el joven tampoco lo dimensiona, ¿no? Entonces, pues son cosas que son factores que cuando hay un poquito de esfuerzo, cuando hay un poquito de sacrificio, cuando hay un obstáculo, pues te rindes mejor, ¿no? Porque es más fácil fracasar que triunfar, obviamente, ¿no? Entonces, pues en el primer obstáculo que tienen, en lo primero que añoran, o alguna enfermedad o una lesión, se sienten solos, pues seguramente se regresan. Y la otra, pues es el miedo al fracaso también. O sea, que tiene la gente, ¿por qué no prueban cosas? Porque tienen miedo a fracasar. Pero no es exclusivamente del sonorense, es exclusivamente del ser humano. La naturaleza del ser humano a veces no arriesgamos porque yo pienso que debe ser un sentimiento así como un miedo al mismo fracaso, o al éxito, o al compromiso. Entonces, esos factores sí inciden para que no llegue al profesionalismo. Pero te digo, no es un solo factor el que incide para que no lleguen, es multifactorial, ¿no? Son muchos factores los que pueden incidir, y así como esos 3 o 4 que te menciono, pues puede haber otros tantos, ¿no? Pero eso sería como para una plática mucho más intensa y, bueno, y podríamos ir analizando, bueno, casos ya más particulares que generalidades, ¿no? En la instancia que usted estuvo en el fútbol profesional, ¿qué nos pudiera dar a explicar? O sea, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo se sintió usted cuando llegó al fútbol profesional? ¿Cuándo inició usted el fútbol profesional y cuántos años estuvo jugando en el fútbol profesional? Bien, pues yo hace muchos años ya que me fui para jugar fútbol profesional. Yo la verdad, te soy sincero, yo tuve una infancia muy ajena al deporte, ¿no? Yo vivía en un pueblo, entonces no conocía mucho el fútbol, sobre todo a los 6, 7 años, no sabía nada de fútbol. Pero son procesos, ya nos venimos a vivir aquí a Hermosillo, entonces el Mundial del 70, si bien es cierto que nunca lo vi por la televisión, porque no teníamos televisión, pero se escuchaba mucho el Mundial del 70, yo siento que el Mundial del 70 para mí, yo tenía ahí más o menos alrededor de unos 10 años, y eso es una edad donde pues, te llama mucho el juego, ¿no? Entonces, pudo haber sido un motivo, una motivación para yo jugar fútbol, ¿no? Y aparte que en las calles donde vivíamos era de tierra, entonces el ambiente era propicio para jugar. Además de que era un deporte muy barato, teníamos una pelota o algo, algún vecino y jugábamos. Entonces, todos esos son factores que influyen para que uno se motive. La otra, pues los otros deportes me invitaban, pero eran gente más grande, entonces por lo tanto no jugué tanto béisbol, si bien es cierto que jugué poquito, básquetbol, voleibol, pero me gustó más el fútbol, ¿no? Y bueno, y el proceso se da, pues ya juegas en la liga, y te repito, yo empecé a jugar en la liga grande, ya en categoría juvenil C, no jugué en juvenil A, casi nunca participé en la liga, juvenil C. Jugué pocos años, pero siempre desde que empecé a jugar me llevaron a la selección de Hermosillo, de Nueva Sonora, y bueno, y ya. Pero aquí hay un factor muy importante, la generación con la que me tocó a mí, la generación con la que yo jugué,
es una generación muy sobresaliente, que ahora sí se es la época dorada del fútbol sonorense, ¿sí? Y te digo porque esta generación, yo creo que si no tiene 5 campeonatos nacionales, pues no tiene ninguno. La verdad que arrasamos en estatales, regionales, y eso influye mucho. Y además, yo siempre, en toda mi infancia y pues juventud, trabajaba. Entonces me di cuenta que el poder jugar fútbol podría yo alejarme del trabajo, ¿no? Entonces, eso son factores que también inciden. Cuando a mí me invitan a jugar, pues se me hizo una gran oportunidad, ¿no? O sea, ya estaban, ahora sí que ya estaba yo en primero de ingeniería aquí en la universidad, yo entraba a la carrera, tenía 18 años. Y me invitan a jugar al Atlas, a tercera división. Y sí, pues, nos quedamos ahí con otro compañero. Y yo vi lo benévolo que era estar jugando, y lo cómodo y lo bonito que era, pues, me llamó la atención y le eché muchas ganas, ¿no? Y el otro compañero se aburrió, se enfadó y se regresó. Pero bueno, que hubo muchos obstáculos, la soledad principalmente. Te enfermas solo y te sientes muy mal. Te quieres regresar, o sea, a veces no te meten a jugar, al inicio te pagan un poquito, o sea, hay muchos factores que todo era para que tú dejes de jugar. Es mucho más fácil dejarlo que seguir, porque el camino es muy espinoso, son muchos obstáculos los que te están bloqueando, hay mucha competencia, pues obvio que constantemente tienes que estarte esforzando y te estás privando de muchas cosas que pudieran ser muy divertidas en esa edad, sobre todo a los 18 años, que quieres divertirte demasiado, sobre todo en otro tipo de diversión, ¿no? Entonces, esos factores obviamente que detienen mucho al desarrollo del futbolista profesional. Okay. Y bueno, y seguramente otras cosas, que el trato, las relaciones que tú vas a tener, la personalidad, el carácter, o sea, tienes que pues tener también un poquito de criterio, de tolerancia, de carácter también, o sea, de sobreponerte, no dejarte, pero a la vez ser humilde. Entonces son factores que inciden mucho en eso. Lo bueno aquí es que usted siempre llevó lo que viene siendo el deporte y lo académico, porque culminó sus estudios de la licenciatura. Sí, yo aquí estuve en el primer año de ingeniería, y cuando me fui a Guadalajara, bueno, continué los estudios. Si bien es cierto que volví a empezar allá en Guadalajara, por el plan de estudios era diferente. Yo estudié en el ITES, en Ingeniería Civil. Yo de un primer momento, mi profesión, pues estudié Ingeniería Civil. Y ya una vez que yo ya terminé la carrera a los 16 años de jugar fútbol, ya cuando regreso a Hermosillo, pues ya me invitan a trabajar en la docencia, entrenando equipos. Y ya poco a poco me fui involucrando con el deporte en el contexto educativo, sobre todo, y entrenando equipos. Y ya una vez que estás en este contexto, pues no te queda más que seguirte preparando. O sea, el maestro, pues, es una preparación, una capacitación permanente, ¿no? Entonces, eso es lo que después estudiamos la licenciatura para tener el perfil. Estudiamos la licenciatura en educación física, después estudiamos una maestría, y ahorita actualmente pues, estamos estudiando un doctorado, que es el del deporte y de la actividad física. Ahorita, ¿cuál es el puesto que tiene usted aquí en la universidad? Soy jefe del departamento de aquí del deporte, se llama Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física. Tenemos a cargo 4 programas, que es la licenciatura, que es el deporte representativo, el deporte curricular y el deporte de la comunidad intramural. Aquí lo bueno que vemos en la entrevista es que la mayoría de los deportistas se dice que no terminan su carrera. Y aquí el profesor Fernando, al igual que tuvo el deporte, culminó haciendo tanto el 100% académico como el 100% deportivo. Pues lo que pasa es que yo me considero perdón, una persona de esfuerzo, de sacrificio. O sea, a mí me ayudó mucho que toda la vida yo he estado trabajando. A los 6 años mi papá nos traía en el campo desenyerbando, ahora sí que el sorgo, la verdura que sembraba, todo el producto que sembraba. Tenía una parcela, mi papá era giratán. Entonces desde los 6 años nosotros
Andábamos en el campo, el trabajo del campo es muy pesado. Después que ya regresamos a la ciudad, pusimos un abarrote, y desde los 10 años yo atiendo un abarrote. O sea, yo siempre he estado ahí, soy producto del trabajo. Y entonces cuando hay que trabajar, pues me siento, porque como que es algo intrínseco de mí. O sea, yo trabajo, yo pues ya cuando regreso aquí a trabajar a las instituciones, yo trabajé en 5 escuelas al mismo tiempo. Me daban carrilla de que por qué tanto, pero sabes, soy muy interactivo y me gusta muchos retos, muchos compromisos. Y bueno, y es uno de los retos estar aquí y sacar adelante esto, ayudar, colaborar en este departamento. Ok, maestro, pues muchísimas gracias. Me gustó mucho ver la entrevista. ¿Ok? Gracias. Bueno,